Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Extender mi saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien, que estén tranquilos y que estén respetando, ¿no?, esta cuarentena, que es importante respetarla para que pronto nos podamos volver a encontrar en aulas y seguir trabajando juntos, ¿no? También felicitar su responsabilidad con los trabajos, con las clases que estamos teniendo, ¿no? El MINEDU, no solamente en mi área, sino en todas las áreas de los profesores. Y esperando también que siga así, ¿no? Que por su parte sigan poniendo todo para que nosotros también demos todo y poder trabajar conjuntamente, ¿no? Siguiendo con las estrategias tomadas por el colegio, vamos ahorita a ver la literatura española en el siglo XIII y XIV, ¿no?, a través de unas diapositivas para hacerlo esto un poco más simple de aprender, ¿no? Bien, ya habíamos hablado ya anteriormente sobre la literatura española y sus inicios, sobre lo que era los cantares de gesta, ¿no?, los juglares que eran los encargados de esta. Y bueno, el cantar de gesta más importante, ¿no?, que aparece en la literatura española es el Mío Cid, el cantar del Mío Cid, el cual marca, ¿no?, un hito importante en la historia de la literatura española. Pero bien, sabíamos también de que antes de la aparición del Mío Cid teníamos composiciones literarias románticas, de las muaxajas, ¿no?, o musahas, ¿no?, que eran poemas árabes. Como bien sabemos, la península ibérica estaba invadida, ¿no?, por los árabes en ese entonces, y bueno, al igual que los invadieron geográficamente, también culturalmente, ¿no? Bien, como hemos señalado anteriormente, las obras más importantes en las lenguas españolas, ¿no?, fueron las jarchas, ¿no?, las breves composiciones literarias con un toque de romance, ¿no?, que aparecieron en el siglo XI. Y a partir de eso, los juglares, ¿no?, se empiezan a desarrollar sus ideas, una, una literatura oral, ¿no?, transmitiendo las hazañas, etcétera, ¿no? Y no es hasta el siglo XIII en el cual aparece la literatura ya propiamente dicha, ¿no?, por así decirlo. Aquí aparece, vamos a ver, un momento, ya bien, aquí aparece el Mester de Clerecía, ¿no?, en el siglo XIII. Bien, el Mester de Clerecía, como tal lo dice su nombre y podemos entender, se trata de un grupo selecto de clérigos, ¿no? Los clérigos que eran los encargados de la educación de la sociedad en ese entonces, empezaron con esta nueva forma, con estas nuevas estrategias de educar a la gente, ¿no? Porque ese era el verdadero fin de la literatura del Mester de Clerecía, era educar a la gente en valores, en normas morales, etcétera, ¿no? Eh, bueno, narraciones escritas en verso con temas religiosos llevaban mucho el tema de la vida de los santos, ¿no? Creada por los clérigos. Y las diferencias con los cantares de gestas son las siguientes, ¿no? Son narraciones escritas destinadas a ser leídas y las fuentes son escritas y de carácter culto. Bien, mientras que el cantar de gesta, el juglar, se encargaba de entretener al público, de, digamos, vivir, ¿no?, de eso, porque el entretenimiento era una forma de vida para subsistir también, ¿no? Entonces, mientras él cantaba o narraba los hechos, hazañas importantes, el Mester de Clerecía las escribía para ¿qué? Para que sean leídas y con este fin de educar, ¿no?, a la gente, ¿no? Pues ustedes saben que los únicos que tenían acceso a la educación, a la lectura, a la escritura eran los clérigos. La mayoría de personas eran analfabetas. Bien, las fuentes son escritas y de carácter culto. Bien, se esmeraron, ¿no?, en usar un lenguaje exquisito, ¿no? Sus autores declaran que sus obras son libros y quieren organizarlos siguiendo unas pautas estéticas, ¿no? Aquí ya empieza a aparecer la métrica, la estética de escribir, ¿no? La métrica que ya habíamos hablado cuando hablamos, recuerdan, de Jorge Manrique. Bien, aquí encontramos, ¿no?, el verso con métrica regular, la cuadernavía, que son alternativas de composiciones literarias, ¿no?
Gonzalo de Berceo, que es el primer poeta con nombre conocido en España, es el primero que, digamos, le da autoría a un libro, ¿no? O sea, hasta ese entonces la literatura era anónima. Pero bien, Gonzalo de Berceo es el primero en colocarse como autor, el primer poeta con nombre conocido, un clérigo del monasterio de San Millán. Bien, articuló la materia de sus relatos con el propósito de que llegara a todo tipo de personas, incluso hasta las más incultas. Un lenguaje asequible y sencillo, ¿no? Gonzalo de Berceo trató de que esta literatura fuera universal, por así decirlo, ¿no? Trató de universalizar su trabajo a través de recursos como la acción en lugares conocidos o representar costumbres populares. Por ejemplo, si Gonzalo de Berceo fuera recano, trataría de explicar o de dar a conocer sus ideas mediante costumbres, ¿no? Por ejemplo, quizás introducir la costumbre de que los domingos se coma frito, ¿no? Por ejemplo, o si fuera el ambayicano, ¿no? Que el lunes es pesado, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Un ejemplo. En su mayoría escribió obras de inspiración mariana, dedicadas a la Virgen, ¿no? Bien, su obra más conocida pues es Milagros de Nuestra Señora de la Virgen, bueno, aquí está acotado, pero trata, ¿no?, el tema religioso, ¿no?, profundamente. Tiene la inducción alegórica, son dos partes, ¿no?, la inducción alegórica y los milagros, que son 25. En el siglo XIV ya aparece Juan Ruiz, el famoso arcipreste de Ita, y el libro del buen amor, ¿no? Muchos me preguntaban en eso de los seudónimos, de Juan Ruiz no lo tenían, bueno, aquí está, ¿no? El arcipreste de Ita. Es un libro complejo y variado, ¿no? Conservado en 3 copias manuscritas con fechas distintas y en algunos fragmentos. Lo curioso es que no aparece el título. El título le han dado a los estudiosos, pero en realidad no se sabe cuál fue el título que Juan Ruiz le dio a este libro, ¿no? Está compuesto por más de 7000 versos, diversidad de estrofas, ¿no? La cuadernavía y otras materias, ¿no? Como por ejemplo la fábula, que es muy utilizada también, ¿no?, en la literatura para, a través de situaciones con animales, darnos un mensaje. No pertenece a ningún género literario, es un muestrario de los géneros medievales. Bien, por ejemplo, el cantar de gesta está incluido aquí, ¿no? Entonces es un género épico, un género dramático. Entonces no tenemos dónde colocar precisamente a Juan Ruiz porque su trabajo fue variado, ¿no? El lenguaje variado y exuberante destaca la proliferación de recursos humorísticos, juego de palabras, alegorías, paradojas, entre otras, ¿no? Sí, usó mucho la retórica, ¿no? El aspecto humorístico para escribir. Juan Ruiz declara que su propósito didáctico moral es inducir al amor a Dios y oponerlo al amor hacia las mujeres, pero también advierte que puede ser como guía para los que buscan el loco amor, ¿no? Bueno, él a través, como les decía, ¿no?, a través el recurso humorístico, él trata de guiar al hombre hacia un sentido más espiritual, ¿no?, más moral. Y la importancia de este libro radica en su originalidad, condición de obra en la que confluyen los saberes y tradiciones medievales literarias, exaltación de lo mundano al lado del sentido religioso, ¿no? Aquí exalta las características más defectuosas del ser humano, ¿no? Las exalta y las compara con el sentido religioso, ¿no? Es lo que también nos decía antes, ¿no?, que habían paradojas, ¿no?, que eran paradojas entre lo religioso y lo mundano. La prosa. La prosa, bueno, tenemos como el verdadero creador de la prosa al rey Alfonso X el Sabio, ¿no?, que fue un personaje muy importante porque no solo se dedicó a escribir, sino también a traducir la mayor cantidad de libros posibles que existían en ese entonces. Él buscaba llenarse de conocimientos y llenar de conocimientos a su país, ¿no? Y es por eso que él hace un llamado a todos los líderes y que todos lleven sus obras literarias, ¿no?, para ser traducidas. La prosa en el siglo XIV, Juan Manuel y el libro de Patronio o Conde Lucanor. El infante don Juan Manuel es sobrino de Alfonso X. Con él aparece la figura, la literatura española, propiamente ya, digamos, dicha, ¿no?, ya más establecida. Él es el que lleva a la máxima, ¿no?, a la prosa, ¿no?
Sus libros son el libro del Caballero del Escudero, el libro de los Estados y sobre todo el Conde Lucanor, ¿no? Que es es el libro más conocido de este escritor, que consta de 5 partes, en la cual también trata mediante ejemplos humorísticos también, dar una enseñanza moral, ¿no? Y también él, digamos, fue muy creativo y tenía un sello personal, ¿no? Su obra tiene un sello personal, no se ciñó mucho a las normas establecidas, ¿no? Y el teatro, por último, tiene orígenes religiosos, se desarrolla, ¿no?, en torno a la iglesia, y hay una obra muy conocida que aparece en estos años, que es el Auto de los Reyes Magos, ¿no?, que aparece a finales del siglo XII, ¿sí? Es una representación de la Pascua de los Reyes Magos, a finales del siglo XII, ¿no? Mira, aquí lo tenemos, ¿no? El auto o representación de los Reyes Magos se cuenta como los tres Reyes Magos al descubrir las estrellas dudan si tiene alguna relación con el nacimiento de Dios y para ello van a comprobarlo, ¿no? Esta fue una de las primeras obras teatrales que aparecen, ¿no?, pero con el sentido religioso siempre perenne. También aparecen otros textos como Razón de Amor, los denuestos del alma y el vino, y la vida de Santa María Egipcia, ¿no?, que no solamente nos revelan la aparición del teatro, sino que también no existía todavía un lenguaje muy culto, ¿no?, a finales del siglo XII, pero cosa que cambia en el siglo XIII con Gonzalo de Berceo y sus predecesores, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que, bueno, en la separata que les he enviado ahí hay más información que tienen que leer, organizar. Y bueno, espero vernos pronto. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Cualquier duda, hacérmela llegar, por favor.